Bienvenidos a Economía en Breve del 21 de agosto del 2022. Me da mucho gusto comentarles que estamos en el proceso de revisar el programa para hacerle cambios que espero generen un mayor valor para sus seguidores y suscriptores, cambios que comenzarán a ver en las próximas semanas. Esta semana destacó en México el indicador oportuno de la actividad económica. El IOAE, Indicador Oportuno de la Actividad Económica, es un ejercicio de nowcasting realizado por el INEGI para anticipar cuál puede ser el resultado del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, que recordemos sirve para medir el ritmo de la actividad económica en el país. El IGAE tiene un rezago de 2 meses para publicarse, ya que lleva tiempo conjuntar y analizar toda la información que se utiliza. El nowcasting consiste en tomar múltiples series de datos que son más oportunos que el que se quiere anticipar, en este caso el IGAE, y darles un tratamiento estadístico para hacer inferencias sobre el posible resultado que tendrá el indicador que se quiere anticipar. La utilidad de este ejercicio es que nos permite tener información mucho más oportuna para evaluar mejor lo que ocurre en la economía. En esta semana se publicaron las estimaciones para los meses de junio y de julio con malas noticias, ya que para ambos meses se anticipa una contracción de 0.1% real mensual en la actividad económica, con lo que de validarse en los hechos tendríamos 3 meses consecutivos con la producción en declive. Cabe notar que el rango de la estimación es muy amplio, ya que va desde menos 1.3% a más 1% para junio y de menos 2% a más 1.8% para julio, lo que quiere decir que puede haber diferencias importantes respecto a lo estimado por el INEGI. Para las actividades secundarias, es decir, las industriales, se anticipa un crecimiento nulo para el mes de junio y una contracción de 0.2% para julio, mientras que para los servicios que representan cerca de 2/3 partes de la producción del país, se anticipan caídas de 0.1% para ambos meses. Todavía es muy pronto para anticipar un cambio de tendencia en la economía, pero las señales que estamos viendo son preocupantes y diría consistentes con una situación de estancamiento que podría convertirse en recesión. Hay que recordar que la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país se mide con el Producto Interno Bruto, que es una variable trimestral, pero se aproxima con el IGAE, que es una variable mensual. El crecimiento de la producción es la medida que mejor refleja la situación general de la economía, que es la gran suma de lo que hacemos todas las personas en el país. Cuando la producción crece a buen ritmo, esto no solo quiere decir que tenemos más bienes y servicios disponibles para los hogares, sino que se percibe un entorno favorable para los negocios en el que las empresas están vendiendo y cobrando bien, están realizando planes de inversión para expandir su capacidad productiva y sus ventas en el futuro, están contratando personal y pagando buenos sueldos y utilidades a sus accionistas. Los hogares, por su parte, encuentran más fácil el conseguir empleo o lanzar empresas. Tienen perspectivas de ingreso positivas, por lo que pueden hacer crecer su ahorro o utilizar el crédito para comprar bienes de alto valor como casas, automóviles y electrodomésticos. Cuando el crecimiento de la actividad económica es elevado, en general hay mayor bienestar para las personas y se percibe un entorno más favorable. Por el contrario, cuando el crecimiento es bajo, la producción está cayendo, el entorno es desfavorable, ya que las empresas están batallando para vender, para cobrar y en muchos casos para sobrevivir, por lo que están cancelando sus planes de inversión y despidiendo personal. Los hogares encuentran más difícil conseguir empleo o enfrentan la pérdida del trabajo o el cierre de sus empresas, teniendo que recurrir a su ahorro para sobrevivir y cancelar sus planes de realizar compras, cayendo en muchos casos en una situación en la que no pueden pagar sus deudas. Por esto que acabo de comentar, la tendencia a la baja en el IGAE, aunque sea incipiente, resulta preocupante. Buscando la explicación a la fuerte desaceleración que se observa en la actividad económica, que refiere el indicador oportuno, encontramos una mezcla de factores desafortunados que van desde la proliferación de actos de violencia en varias regiones del país hasta la inquietud que genera la posibilidad de fricciones comerciales más serias en el entorno del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, con América del Norte. El común denominador a muchos de estos factores es tristemente las malas decisiones que está tomando la administración y el presidente, de hecho, López Obrador.
Esta semana, por ejemplo, el presidente nombró a Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública, lo que me parece refleja mucho más la necesidad que tiene López Obrador de contar con secretarios más leales que capaces para mantener su poder político que por el interés de impulsar efectivamente la educación pública en beneficio de la población, ya que esta secretaria pues no tiene un perfil, digamos, adecuado para ello. Así como la política de abrazos, no balazos está produciendo un fuerte deterioro en la seguridad en el país, la política deseducativa de esta administración está lastimando seriamente el potencial de desarrollo de nuestra nación, ya que está dejando a millones de personas, especialmente en los segmentos de ingresos más bajos, sin la capacidad de prosperar. El conocimiento adecuado sirve para resolver los problemas que enfrentamos, para transformar la realidad de forma productiva y representa un factor diferenciador entre las personas. Aquellas que tienen conocimientos pueden producir mucho más que aquellas que no los tienen. El conocimiento y las habilidades se adquieren y desarrollan mediante la educación de calidad, que se convierte en una de las claves para el desarrollo de los países, como lo ilustra claramente el ejemplo de Corea del Sur, que además de desarrollar una economía de mercado orientada a la exportación y receptiva a la inversión, se enfocó fuertemente en la educación, especialmente en ciencias y en matemáticas, para promover la innovación y el desarrollo de tecnología. Al cabo de un par de décadas, lograron duplicar y triplicar el ingreso promedio de su población, aumentando así su bienestar. Miren, la tecnología no es otra cosa que conocimientos aplicados a la transformación de la realidad, y son las personas educadas las que frecuentemente desarrollan las soluciones que requieren los problemas que enfrentan las sociedades. Pretender que un país se desarrolle poniendo al frente de las instituciones clave a personas sin la preparación adecuada equivale a pensar que un avión comercial, uno de estos grandes jumbos, puede llegar a buen destino sentando en sus controles como capitán a una persona que no tiene la preparación adecuada, que nunca ha estudiado ni se ha preparado para ello y que nunca ha volado anteriormente un avión. Simplemente no es posible. Otra noticia de la semana y ejemplo de las malas decisiones fue la división al interior del Consejo de Administración de Pemex por el sobrecosto y la opacidad en la construcción de la refinería de Dos Bocas, luego de que se solicitara un aumento de 6.5 miles de millones de dólares para terminar su construcción. De acuerdo a una nota de Bloomberg, 3 de los 5 consejeros independientes votaron en contra del nuevo plan de gastos y uno de los que votó a favor expresó su preocupación por la falta de rendición de cuentas, ya que con el nuevo monto autorizado también se desechó la metodología para dar seguimiento a los costos del proyecto. Hay una gran opacidad en muchas de las obras de esta administración. Tal parece que ya se olvidó en el país que el presidente pregonaba que construiría la refinería con un presupuesto de 8,000 millones de dólares y en 3 años, lo que todas las empresas serias capaces de realizar un proyecto así le decían que era imposible y que hoy quedan reivindicadas en los hechos. Muchos analistas hemos comentado el gran despilfarro que representan los proyectos insignia de este gobierno, que están absorbiendo los escasos recursos públicos en detrimento de la seguridad, la salud, la educación, la ecología de este país, como con el desastre que está ocurriendo en la selva maya para construir el tren. Por cierto, esta semana me llamó la atención una entrevista que hizo CNN a una de las personas que trabajaron para Trump en su oficina de prensa, que decía que el libro de jugadas para atender una crisis era siempre el mismo: deny, destroy and distract, negar, destruir y distraer. Lamentablemente esa forma de tratar con los problemas es muy buena para mantenerse al frente de la narrativa y sacar beneficios políticos de lo que ocurre, pero no sirve para resolverlos y los problemas se van agravando. En México se le acumulan los problemas a López Obrador, que en lugar de resolverlos, elige jugar con el librito, negar que lo que ocurre es su responsabilidad, destruir con su condena y ejércitos de bots a los que lo critican, especialmente a los medios de comunicación y analistas, y distraer a la opinión pública con ocurrencias estridentes que terminan generando más problemas. Si nos mantenemos por el mismo rumbo, con las mismas decisiones desafortunadas, la actividad económica y el bienestar del país seguirán tristemente en declive. También en la semana el INEGI publicó las cifras de junio para las ventas de empresas comerciales con una contracción
de 0.1% real mensual para las empresas al por mayor y una baja de 0.3% real mensual para las empresas al por menor. Las ventas comerciales repuntaron de forma importante en los primeros 5 meses del año, superando incluso los niveles previos a la pandemia, pero hay que recordar que este repunte pudo estar propiciado por factores transitorios, especialmente el mayor gasto público en los programas sociales que se dio previo al ejercicio de revocación de mandato y a las elecciones en varios estados del país. Hacia adelante, el desempeño del consumo de los hogares y de las ventas comerciales dependerá más de la fortaleza o debilidad de la economía en general y, como ya hemos visto en el indicador oportuno, se percibe una actividad económica más bien estancada y con fuertes vientos en contra. Pasando a Estados Unidos, la producción industrial repuntó con vigor en el mes de julio al crecer 0.6% mensual, el doble de lo que se esperaba en los mercados, registrando una tasa anual de 3.9%. Las manufacturas crecieron 0.7% en el mes, mucho mejor al 0.2% que anticipaba el promedio del mercado, registrando una tasa anual de 3.2%. La utilización de la capacidad instalada repuntó a 80.27%, que es el nivel más alto observado desde agosto del 2018 y antes de eso desde el 2008, lo que es una buena noticia para la actividad económica, pero no tan buena para la inflación, ya que un alto nivel de utilización aumenta la posibilidad de presiones de costos que alimenten la dinámica de los precios. En contraste, las ventas al menudeo no crecieron durante julio cuando el mercado preveía un aumento marginal de 0.1%. Luego del fuerte impulso que les proporcionó el estímulo fiscal de marzo del año pasado, las ventas vienen muy por arriba de su tendencia, pero están perdiendo velocidad y hacia adelante podrían verse afectadas por el entorno económico más difícil, con la inflación elevada y las tasas de interés subiendo en Estados Unidos y subiendo de hecho en todo el mundo. Para los mercados accionarios fue una mala semana, ya que el promedio de los 10 mercados que seguimos registró una baja de 0.7% y la mayoría presentó reducciones respecto a la semana previa. La Bolsa de Valores en México registró una baja de 0.8% en la semana para terminar en las 48.463 unidades. El tipo de cambio registró una depreciación continua a lo largo de la semana, acumulando una pérdida de valor de 1.64% para terminar en 20.17 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos mucha información económica importante. En México comenzamos el lunes con la encuesta Citibanamex a los economistas de las instituciones financieras que nos permite ver cómo anticipan la inflación, el crecimiento, la próxima decisión de política monetaria y el tipo de cambio para el cierre del año. El miércoles tendremos las cifras de inflación para la primera quincena de agosto, que son fundamentales para las próximas decisiones de política monetaria y en las que muy posiblemente continuaremos viendo una inflación todavía al alza. Es posible que el pico de la inflación pueda observarse en agosto, pero veremos cómo vienen las presiones. El jueves tendremos las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año, el indicador global de la actividad económica del mes de junio, las cifras de la balanza de pagos del segundo trimestre y las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México. El viernes tendremos para terminar las cifras de la balanza comercial de julio, con pistas importantes sobre el ritmo de la actividad económica en el principio del tercer trimestre. En Estados Unidos veremos el Symposium de Jackson Hole, que reúne a los banqueros centrales del mundo para hablar y discutir sobre la política monetaria que en los tiempos actuales enfrenta retos como no los tenía en décadas. Tendremos también las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre y el reporte de ingreso y gasto personal del mes de julio, donde viene el muy importante indicador de precios del consumo, de precios del gasto personal en consumo, que es el principal indicador para la Reserva Federal. Para la sección Da Vinci les tengo una gran reflexión del gran escritor francés Albert Camus, que aplica en el mundo actual. El mal que hay en el mundo casi siempre viene de la ignorancia, y las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la malevolencia si les falta entendimiento. En fin, ya platicaremos más sobre esto en otros programas. Y con esto concluimos este programa número 278 de Economía en Breve. A todos mis suscriptores les reitero
mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse, ya que si buscan verán que no hay otra forma más breve y dinámica para estar bien informados del acontecer económico de México. Y les recuerdo que próximamente tendremos algunos cambios en el canal y en general en la oferta de valor. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.